Bienvenidos a Planeta de Pascua, este programa en el que hablamos de genios con un genio. Roberto Pascua, bienvenido. Ay, ya te estás riendo. Astrónomo, Claro, porque... físico y miembro de la Real Academia Española de Física, si lo he dicho bien. No, lo he Real dicho Academia mal. no, Real Sociedad Española Real de Física. Sociedad, yo Sí. ya me he ido a la RAE. No hay Academia de Ciencias. No O hay sea, no hay academia. Academia de Física, hay Academia de Real Ciencias. Sociedad, eso es. Eso Ya es. siempre me confundo. Real Sociedad Española Hoy de quería empezar el programa haciéndote una pregunta. Si digo, Física. robo como hacen otros, pero yo lo hago mejor, ¿de quién estoy hablando? Hombre, si me lo preguntas a mí, yo te lo digo. De Thomas Alva Edison, ¿no? Thomas Alva Edison, Sí, es de señor. quien vamos a hablar hoy, De ¿no? quien vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Es cierto, ¿no? Robaba. Es cierto lo que... Sí, esa frase es suya, esa frase es es suya. suya. Es suya, robaba y lo admitió lo encima. admitió, lo hacía mejor que otros, eso también es verdad. También es verdad que vivió en una época en la que la propiedad intelectual no es como hoy en día, ¿no? El tema de patentes y demás, aunque él patentó muchísimo, pues no era algo tan serio como lo es ahora mismo, ¿no? Pero vivimos también muchos de sus reformas al copieteo, digámoslo así, pequeñas mejoras a cosas que habían hecho otros, y él también hizo cosas por sí mismo de las que nos beneficiamos todos, ¿no? Veía que algo no funcionaba y decía, no te Esto preocupes, lo que yo lo arreglo arreglo. Luego lo patento, pero... Más o menos. Y es curioso porque además a él le toca vivir una época de su vida, sus primeros 40 años más o menos, están en un periodo de la ciencia y de la ingeniería, en el que la ciencia y la ingeniería, y esto daría mucho debate para los historiadores de la ciencia y la ingeniería no se estaban comportando como debe hacerse, ¿no? Que es como se hace hoy en día. Es decir, ¿hoy qué ocurre? Pues que la ciencia va por delante y el ingeniero va detrás aplicando la ciencia. De hecho, los grandes avances de la humanidad tecnológicos vienen de mano de los avances que hay en ciencia, ¿no? Os puedo poner un ejemplo que vais a entender muy fácil. Es imposible que a un ingeniero hoy en día se le ocurra fabricar un ordenador cuántico si no existiera la física cuántica. Así de simple. Es decir, la ciencia va, de hecho esa ciencia, la mecánica cuántica tiene más de 100 años y se está intentando fabricar ahora el primer ordenador cuántico, ya se lleva unos años intentando fabricar, ¿no? Ese es el comportamiento normal, y necesidades de la ciencia mejoran la tecnología, porque el ingeniero tiene que pensar en cómo hacer este experimento, lo que necesita el científico, ¿no? En esa época pasaba algo curioso, y es que empezaron a controlar los ingenieros la electricidad, pero sin entender bien exactamente qué era la teoría electromagnética de Maxwell. O sea, primero, que si no lo entendían mal, claro, íbamos. Primero porque en aquella época, en los primeros años, no existía esa teoría, es decir, estoy hablando de entre 1830 y 1880, cuando se da esta situación curiosa, ¿no? Y la teoría de Maxwell coge la parte final de esa época, ¿no? Que yo creo que es realmente lo que termina con esa época, ¿no? Pero sí que es verdad. Esa teoría de Maxwell, que voy a recordar a los espectadores, que hemos hablado de ella en otros programas, y si no lo han visto, en el canal de YouTube de Déjate Historias Televisión, ponen Planeta de Pascua y está la lista de reproducción y pueden escuchar a Roberto contándonosla. Es verdad. Y si alguien está viendo este programa directamente en YouTube, yo lo pararía, iría al de Maxwell primero y luego vendría a este. Eso es. Porque le va a resultar mucho más interesante, ¿no? Entonces, esa teoría todavía no estaba perfilada y en esa época ocurría eso, que los ingenieros estaban entendiendo, entre comillas, aprendiendo a jugar con la electricidad, dando ya inventos que beneficiaban a la humanidad, cosas eléctricas, temas de comunicación como puede ser la telegrafía, por ejemplo, pero no tenían ese concepto de ciencia, ¿no? Y de hecho se sentían superiores a la ciencia. Yo hago cosas que benefician a la humanidad y vosotros estáis ahí con vuestras teorías y tal. Y Edison, buena parte de su vida la vive en esa época, ¿no? Y eso le lleva también, yo creo, a no ser un ingeniero que pensara en la ciencia, ¿no? como tal, aunque es verdad que él reconoció que para ser un gran inventor tenías que saber de ciencia, ¿no? Y puso incluso remedio a su incultura científica montando laboratorios para que su gente aprendiera ciencia, ¿no? Pero bueno, todo esto lo cambia Heinrich Hertz, el de los hercios, como digo yo. Con eso vamos a ir. Porque Heinrich Hertz lo que hace es demostrar una predicción que hace la teoría de Maxwell. La teoría de Maxwell predice que las partículas cargadas emiten energía cuando son aceleradas, y es Heinrich Hertz el que lo demuestra, ¿no? Y esto, digamos que es un punto y aparte en la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando se descubre el átomo y se piensa en el átomo como un protón y un electrón dando vueltas, lo que se tiende a hacer, que fue lo que se hizo, es plantear un modelo tipo planetas, ¿no? El Sol con planetas
alrededor. Entonces el Sol sería el protón y los electrones serían los planetas girando alrededor, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ya muchos telespectadores se habrán dado cuenta ya. Si un electrón es una carga eléctrica que está dando vueltas, tiene que emitir radiación, porque al estar dando vueltas está acelerada. Con lo cual tiene que emitir radiación. Si emite radiación, al final colapsaría al átomo, al núcleo, y no existirían los átomos ni estaríamos nosotros aquí hablando de esto. Como eso no pasa, tiene que surgir una nueva rama de la física, que es la mecánica cuántica, para explicar por qué existe el átomo realmente, ¿no? Y decir, oye, el modelo de planetas no nos vale. Pero da igual, lo importante de todo esto, que es por lo que yo quería hablaros de este punto, es que justo ahí es cuando ya la ciencia empieza a cobrar ventaja sobre la ingeniería, ¿no? Y ahí ya empiezan a reconocer más y estudiar primero la ciencia y empiezan a tenerla en cuenta para luego hacer cosas en ingeniería, justo. ¿no? Si pensamos en Edison, ¿no? En su época de joven, con 8 años él va al colegio, los profesores le trataban pues como si fuera un... Sufría bullying, ¿no? Sí, lo que llamamos lo que llamaríamos bullying. ahora bullying, sí. Pues un niño retrasado le llamaban, ¿no? Un niño como que no era normal, ¿no? Muy retrasado, muy tal. Y muchas veces iba a casa llorando, ¿no? Esto hizo que su madre cogiera y dijera, oye, le voy a dar clase yo porque si sigue aquí me lo destrozan, ¿no? Que quizá, no sé, a los psicólogos, que son los que saben de esto, a lo mejor eso explica por qué él era tan tímido, ¿no? Un niño tímido, de carácter enfermizo, pero que también tuvo su parte buena, porque al estar todo el día en casa, pues la verdad es que estaba buena parte del día, ¿no?, estudiando, leyendo libros, etcétera, ¿no? Allá por 1859 tiene un trabajo interesante, porque es algo que marcaría también su vida. Se dedicaba a vender dulces y periódicos en un tren que iba de Port Huron a Detroit. Entonces, y ahí se convierte en adolescente loco. Se convierte en algo interesante al menos, ¿no? Y es que nadie sabe cómo, pero él consigue que el maquinista le deje hacer experimentos en un vagón vacío. ¿Y qué pasa en ese vagón? Que lo quema. Pero lo quema no de una forma como si lo quemáramos tú y yo ahora con una cerilla. Lo quemó porque, a ver, aquí hay un hecho que es que el vagón arde. El vagón arde y el que estaba haciendo experimentos de química y electricidad era Edison. Toda la gente del tren tenía la impresión de que el único capaz de quemar el tren como lo quemó era él. Y algunos dicen que la sordera que le viene fue por la paliza que le dio el maquinista, ¿no? Aunque su padre es verdad, que su padre siempre dijo que fue por una escarlatina mal curada. Una sordera del inventor del fonógrafo. Porque que esto tiene mucha gracia. Tiene mucha gracia. Estoy sordo, pero invento el fonógrafo. Que era el invento además que más ilusión le hizo, ¿no? Y que más le gustaba, ¿no? Pero bueno, al final la vida va así a golpes, ¿no? Otro golpe que tiene, que es también interesante, más que golpe, pues buena fortuna, es allá por 1862 salva la vida de un niño de 3 años que iba a ser atropellado, ¿no? Y resulta que ese niño es el hijo de alguien importante que es capaz de conseguirle un trabajo de telegrafista, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues esto hay que verlo como cuando Einstein trabajaba en la oficina de patentes en Suiza, ¿no? Que tenía un trabajo que le permitía, no le exigía intelectualmente y le permitía pensar en sus teorías, ¿no? Y de ahí es capaz de escribir la teoría de la relatividad general trabajando en la oficina de patentes. Yo, si fuera su jefe, me habría planteado. Pues a Edison le pasa algo parecido, ¿no? Tiene un trabajo que, bueno, no gana ni mucho ni poco, le fuerza a viajar o tiene la ventaja de que viaja, esto ya depende de cada uno. Y por esa época se inventa una máquina de contar votos o algo es capaz así. de hacer su primer invento, que es una máquina para contar votos que no triunfa porque los políticos la veían con malos ojos. Claro, en esa el que época pierde, eso de contar votos con una máquina, se hacía de una forma un poco... Claro, entre los que la máquina les fastidiaba porque no podían engañar y los que pensaban que la máquina era la que engañaba, el caso es que su invento no prospera, ¿no? Pero sí que es verdad que le sirve de base para fabricar el invento siguiente, que es el que sí que le hizo ya millonario y permitir dedicarse a esto de la ingeniería. Que es la cinta de impresión, la famosa ¿no? cinta de impresión para la bolsa, ¿no? Ahí él gana unos $30.000 de la época. Que $30.000 hoy es bastante. Es bastante, imagínate en pero aquella ahí época. ya era como 30 millones o 30.000 millones a lo mejor. O más, no sé a cuánto está ahí Pero bueno, el caso es que le hace millonario, entre comillas, y le permite al menos vivir de sus inventos, ¿no? En 1871 es un año extraño, porque fallece su madre, que habría sido un año malo en ese sentido. Claro, y su madre fue quien le educó en su casa. casa. Claro, le educó muy pegado a su madre. Es un golpe duro en su vida, pero lo compensa también porque es el año en que se casa con Meryl Stillwell. Un matrimonio un poco que se le tira a la piscina, ¿no? Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, cuando te casas con un genio,
tienes un problema. Te casas con Porque la te casas con sus física, inventos, con su física, con su matemática. Es gente que está, buena parte de su vida la necesitan para pensar en lo que está haciendo, ¿no? complicado para muy relaciones complicado. interpersonales, ¿no? Y que decirte que de este matrimonio nacen 2 niños. Punto y raya les llamaban. Eso. Punto y raya. Vamos Punto a y raya. explicarles por qué a los espectadores. Por Porque, el claro, Morse. el código Morse. Por el código Morse, tú imagínate, ¿no? Tener 2 Que no niños son en sus casa. nombres reales. No, son sus motes. Son los motes. Son los motes que les puso el padre, ¿no? Y bueno, ¿Y sabes quién era punto y quién era raya? No, eso no, ya, no tengo ni idea. Entiendo ya que es una punto locura, sería ya. el chico y raya la chica, supongo. Pero a saber, lo mismo y al revés. No lo sé. Teorías. Sí, teorías varias, ¿no? Y bueno, allá por 1876 monta un laboratorio, el famoso Menlo Park, donde él intenta hacer ingeniería basándose en la ciencia, porque ya os digo, él sí, es verdad que sí que pensaba que para ser un gran inventor había que ser un gran científico. Ahí hay inventos maravillosos, ¿no? Entre ellos el fonógrafo. También mejoró el teléfono de Graham Bell. Graham Bell inventa el teléfono, pero no se oía bien a la gente. También pasa hoy en día a veces, ¿no? Que no es capaz de oír al que te habla por teléfono, ¿no? Pero es verdad que Edison inventa él un nuevo micrófono con materiales nuevos de carbono y demás, que hace que la voz llegue más clara a la persona que está al otro lado. De ahí ¿no? lo de robo, pero lo hago mejor. Pero lo hago mejor. Eso también pasó con la bombilla. La bombilla no es que está en esa imagen, por ejemplo. La bombilla no es un invento suyo, pero es verdad que el primero que hizo una bombilla capaz de brillar 1000 horas fue él. ¿Por qué? Porque cogió el invento de otro y vio dónde fallaba y cambió ciertos materiales y bueno, en realidad las bombillas halógenas se puede decir que las inventa él. Las halógenas que las estamos quitando ya, ¿no? Porque ahora con los LED la luz es mucho más suave, gastan mucho menos, pero también te digo una cosa, los LED no pueden ser el futuro tal cual lo vemos, porque esto tampoco te lo vas a oír por ahí, ¿no? Esto te lo digo yo. Los te materiales, matan los de las empresas. No, si ellos lo saben, los materiales con los que se fabrican los LED son las tierras raras, cuesta mucho sacarlas, obtenerlas. Hay sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido por la contaminación que genera, ¿no? Entonces, se sabe que los LED no son el futuro. Habrá que hacer materiales que se parezcan a los LED y que sean, esta palabra que a mí no me gusta porque la veo absurda, pero que es la que mejor pega en este sentido, ¿no? Materiales sostenibles. Sí. ¿Vale? Pues eso, ¿no? Seguramente los LED tengan los años contados porque alguien descubrirá algo que nos permita no ir con esas tierras raras, que la mayoría están en China, donde hay unos niveles de contaminación brutales, porque como allí pues es lo que pasa con el coche eléctrico, ¿no? Como las baterías las fabrican en otro lado, pues no nos preocupa que contaminen muchísimo más que un coche de gasolina, por ejemplo, claro. ¿no? Que es lo que pasa realmente. Y tienen esa fama de coches limpios, cuando en realidad son pues no limpios son tan una vez limpios. está fabricado, pero el proceso de fabricación conlleva... Una vez el proceso de fabricación y el proceso de desecho luego de las baterías, ¿no? Que ahí ni siquiera quiero entrar. Pero porque nos estamos liando. nos estaríamos yendo por otra. Porque además por otro hablábamos, tú me decías que a él se le adelanta a Tesla porque él no entendía bien la teoría de Maxwell. Claro, a ver, el problema, entre Tesla y él siempre hubo rivalidad, pues tú me copias, yo te copio, tal, lo típico de siempre, ¿no? Y Tesla en buena parte es el gran desconocido, porque la gente conoce mucho más a Edison que a Tesla, aunque ahora con esto de que hay coches que se llaman así, pues la gente dice, bueno, ¿y dónde viene esto? Y a lo mejor investigan y dicen, es que hubo un científico que se llama así. Perdió la batalla porque algo que no fue capaz de entender nunca Edison era la corriente alterna, los famosos hercios, ¿no? Que es con lo que vivimos hoy en día. Y es lo que sabía manejar muy bien Tesla porque conocía la teoría electromagnética de Maxwell. Es tan sencillo como entender la teoría de Maxwell y entender entonces la corriente alterna y ser capaz de hacer cosas con ella. Él, ¿qué pretendía? El gran sueño de su vida, que todas las casas, y fíjate qué curioso el sueño porque está cumplido, ¿no? Que todas las casas, todos los hogares en todo el planeta estuvieran iluminados con luz eléctrica. Él él creó la compañía Electric Light Company precisamente con esa idea. Problema, al no conocer la corriente alterna, tenía que hacerlo con corriente continua y eso forzaba a que en cada casa hubiera un generador de corriente, algo que es inviable. Es totalmente inviable, ¿no? Por eso digo que Tesla ahí le ganó porque era el sueño de su vida. Y Tesla sí que fue capaz de llevar las luces a las casas. Le ganó, pero luego hablábamos de que ya luego él en 1931 se muere, sí. Pero sí, él habiendo fallece, patentado, ¿cuántas patentes 1093. Y cuentan que murió trabajando en la patente 1094, ¿no? O sea, y aquí ya nos tenemos que quedar, Roberto. Nos quedamos igual que él. Nos quedamos sin tiempo ya. Edison muy interesante, un ladrón de 5 estrellas. De 5 estrellas.
Sí, un estilo a Jobs. Hay varias personas... A Jobs, eso es, sí. Sí, hay varias personas a lo largo de la humanidad que son como él, Pero que es nos lo han hecho que avanzar hace la también. competencia también. Correcto. Y además así unos ayudan a desarrollar lo que otros no han podido. Eso No es tanto robar, sino como mejorar, como Mejorar, decía él. pequeñas mejoras. Eso en es. la vida, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto Pascua, por estar con nosotros hoy y por estar siempre con nosotros explicándonos temas tan interesantes como este, Edison. A vosotros, como siempre. Y todos vosotros ya sabéis, lo hemos comentado hace un ratito, pero si queréis ver los programas de Roberto de aquí, de Planeta de Pascua, podéis verlos en nuestro canal de YouTube, allí tenéis toda la información que queráis, solo buscáis Planeta de Pascua y ahí podéis ver y a escuchar todo lo que nos cuenta Roberto sobre todos estos genios, la física, la astronomía e incluso a veces hablamos de extraterrestres. Os vemos por aquí en Déjate de Historias Televisión.